Tema número 6, chicos, las universidades medievales. Bueno, acá vamos a hablar más que todo de las casas de estudio en la antigüedad, ¿no? Inicialmente, eh, los nombres que recibían estas casas de estudio eran más que todo áreas liberales, ¿no? Áreas de las artes, y principalmente una de las materias más estudiadas en estas casas de estudios inicialmente es justamente lo que es netamente lo que es la filosofía, una de las materias más importantes de la época, ¿no? Hablar de las primeras universidades, en este caso medievales, estamos hablando de las universidades principalmente europeas, ¿no? Y netamente tenemos tres principales universidades, entre ellas una de las más antiguas y que actualmente son estas universidades las top a nivel mundial, una de las mejores universidades del mundo actualmente, ¿no? En lo que es el desarrollo, justamente muchas de ellas, en lo que es las humanidades y sobre todo el avance tecnológico o las ciencias, ¿no? En esta época, la Edad Media, justamente tras la caída del imperio eh, sacro-romano, o llamado el CIR, sacro-romano germánico llamado CIR, se afianzaron muchas universidades. Pero antes de ello, durante esta etapa del todavía Imperio Romano, surgieron muchas universidades, pero específicamente una de ellas es la universidad que se daba en el reino, en aquel entonces en el reino italiano, en la ciudad de Bolonia, o conocido como Bolonia, ya traducido al español, Bolonia o Bolonia, y se da la fundación de la primera universidad más antigua de Europa, la más antigua de Europa en el año 1088 fue fundada, y esta es la Universidad de Bolonia, en lo que actualmente es el territorio italiano. Al norte de Italia se encuentra esta región de Bolonia, y específicamente la ciudad de Bolonia es la que da nacimiento a la primera universidad, o la más antigua en este caso de Europa, la Universidad de Bolonia, ¿no? O de Bolonia. Esta universidad es reconocida en el año de 1158, prácticamente 100 años después, por el emperador del Circ, ¿no? Federico Barbarroja, ¿no? Descendiente de lo que es Alejandro Magno, ¿ok? Y bueno, sucesor de Alejandro Magno, eh, hace ese reconocimiento. Luego, con la caída de Constantinopla, se da fin al imperio romano y sigue esta universidad, sufre algunos estragos bueno, toda Europa por la invasión musulmana, sufre algunos deterioros inclusive, pero bueno, se mantuvo hasta, hasta el día de hoy se ha mantenido esta universidad. Ok, esta universidad han estudiado grandes personajes de la historia, sobre todo del humanismo, en sus primeros años. Uno de ellos es Dante Alighieri, con su obra La Divina Comedia, y Petrarca, que es uno de los precursores del humanismo. Un momentito, por favor. Petrarca y Dante Alighieri, personajes importantes de esa universidad, que es la más antigua. Una de las principales materias, como les decía, es la filosofía. Y la Universidad de Bolonia era muy rígida con sus docentes, a tal manera, eh, a tal manera que justamente eh, se multaba a los profesores si es que llegaban tarde, también había mucha rigidez a los estudiantes porque se les hospedaba, se les daba asilo en la misma casa de estudios, por eso había los cuartos universitarios o la estancia universitaria, para que estuvieran ahí estudiando. Eran muy rígidos, inclusive en la época recién se estaba dando el tema de los libros eran muy caros y solamente aquellas personas que tenían libros en aquel entonces eran personas adineradas. Un libro costaba muy caro y además eran originales, ¿no? Y no había en esa época fotocopias, no estamos hablando del año 1100. Y los libros se hacían
por edición, ¿no? Luego sale la imprenta y esto ya se dan mucho más, pero aún así seguían siendo caros estos libros, ¿no? La universidad daba ciertos beneficios a los primeros estudiantes. Había desde el mejor estudiante que se le regalaba los libros, a los estudiantes de tercero, cuarto, quinto lugar se les daba libros a precios un poquito más accesibles, un poco más accesibles con descuentos, vamos a decirlo así, y a los últimos de la clase sí se les daba los libros, pero con precio regular, un precio, pero comparado con lo que se consideran en otro lado, en la universidad era, vamos a decir, un poco menos caro que en la calle, ¿no? Por decirlo así, de aquel entonces. Entonces, la Universidad de Bolonia, una prestigiosa universidad del día de hoy, como digo, es una top 50 de las universidades del mundo, inclusive ha estado en el top 10 de las mejores universidades a nivel mundial. ¿Sí? Si tienen la oportunidad de ir a Italia, visiten en la zona norte de Italia la Universidad de Bolonia, la universidad más antigua de Europa, más antigua de Europa. La segunda universidad, una de las más importantes, es la Universidad de Francia, la Universidad de París, se le conoce, pero es más conocido con el nombre de la Sorbona, ¿sí? La Sorbona es el nombre con el cual le conocen toda a esta universidad. Muy poco dicen la Universidad de París. Si bien queda en París, ese es el nombre adecuado, la Universidad de París, muchos le llaman la Sorbona, ¿correcto? Porque está justamente en la comunidad de Sorbona, que se llama, ¿no? La Universidad de Sorbona. Y poco que esto pertenece a París, ¿no? Fundada en 1150, como ven, casi 100 años después de la Universidad de Bolonia, y reconocida en Francia por Felipe Augusto, rey de Francia, en el año 1200, y se convierte en la primera universidad prestigiosa de justamente de Francia y también de una de las principales de Europa. Los maestros que enseñaban en esta escuela provenían justamente de la casa de Notre Dame para justamente estudiar para enseñar en esta Universidad de París. Eh, ¿Qué relevancia tiene la Universidad de París con respecto a las otras universidades? En París sucedió algo que no sucedió en Bolonia en aquella época. Para el año 1200, mediados del año 1200, 1240, 1250, en la Universidad de la Sorbona, la Universidad de París, se forma el gremio de maestros. Y a este gremio se le llamó universitas. Las universitas eran gremios de maestros que buscaban una mejora salarial de aquel entonces. Recordar que por aquella época comenzó la crisis en Europa y obviamente se buscaba justamente unas mejoras, ¿no? Fue uno de los primeros movimientos de gremios, en el caso de gremios a nivel de sociedades, en este caso de lo que son la junta de profesores. Los estudiantes, eh, los estudiantes justamente, los profesores conformaron este gremio de maestros, ¿no? Siglo II estamos hablando. Y por último tenemos a la tercera universidad, la cual se funda, la más antigua en este orden, la Universidad de Oxford, que queda en Inglaterra, y bueno, apareció por primera vez en el año 1208 una migración de académicos de Oxford, ¿no? Esta universidad y cual condujo a una universidad también muy conocida, la Universidad de Cambridge, ¿no? La cual es más prestigiosa. Y en España, la primera universidad que se fundó fue la de Salamanca en 1218. Vamos a hablar de una cuarta universidad, ¿no? De la primera universidad de España. La Universidad de Oxford es muy, muy, muy apreciada, es una de las top 10 del mundo actualmente, junto con la Universidad de Cambridge, la cual Oxford da origen a esta universidad, y más que todo destaca actualmente por sus estudios de ciencia y tecnología, ¿no? Hablar de Oxford es hablar, por ejemplo, de estudios como el genoma humano, ¿no? Y varios premios Nobel que han ganado de ciencia y tecnología esta Universidad de Oxford, ¿no? La cual da la cual da origen a la Universidad de Cambridge, porque muchos de los maestros que salieron de Oxford, muchos de esos académicos, fundan esta universidad posteriormente a la de Oxford, la de Cambridge. Muy bien, teniendo en cuenta estas tres universidades,
la de Bolonia en Italia, que es la primera, la más antigua. Luego, en segundo lugar, tenemos la Universidad de París, también conocida como la Sorbona. Y por último, tenemos la Universidad de Oxford. Estas son las tres más antiguas, por decirlo así, de Europa, en este caso. Primero, la más antigua, Bolonia, luego París, o Sorbona, y por último, Oxford. Estas universidades tenían principalmente entre sus cursos principales a las siete artes liberales, las cuales se conformaban en dos partes, el trivium y el quadrium. El trivium eran tres cursos, la gramática, la retórica, la dialéctica, y el quadrium era conformado por cuatro cursos, la aritmética, la geometría, la astronomía y la música, ¿no? Entonces, ya la filosofía va quedando en un segundo plano y se va dividiendo en estas artes liberales, que son siete, acuérdense, las siete artes liberales. Ahora vamos a ver, también había otros cursos, como la teología, también era importante, y la medicina se empieza a afianzar como una ciencia, como una carrera propiamente dicha. Adicionalmente, de la filosofía justamente nace la, lo que es el derecho, ¿no? Y, al final, y otras especialidades para sacar lo que es las maestrías y los famosos doctorados, ¿sí? Los famosos doctorados. Todas estas universidades tenían el apoyo, en este caso, de la Iglesia Católica, ¿no? Por eso, justamente por el estudio de la teología principalmente. A ver, un momento. Y justamente estos cursos son los que se enseñaban principalmente. Las siete artes liberales, la biología, perdón, la teología, impulsada por la Iglesia Católica, lo que es la medicina, y justamente esto conlleva justamente al grado de doctorado, ¿no?, de la medicina, ¿no? Listo. Ahora, ¿cómo se caracterizaban estas universidades? ¿Cómo era el ambiente? Medieval. ¿Cómo era el ambiente medieval de estas universidades, ¿no? En este caso, todos eran considerados como, las universidades eran considerados como unos conventos, perdón, anexos a la Iglesia Católica. Es por eso que a los alumnos no se les decía alumnos, ¿no? No se les decía, actualmente se les dice cachimbos o ingresantes. A los alumnos se les consideraba, se les llamaba un título tanto y a maestros también como clérigos, eran como párrocos de las universidades, ¿no? ¿Okay? Entonces, porque principalmente los maestros eran párrocos, eran curas o a veces obispos que impartían muchas de las materias en estas universidades, ¿no? Recuerdo sobre todo la Universidad de Bolonia, que era la más antigua, y que la Iglesia romana, la Iglesia Católica Románica Apostólica de aquel entonces, empezó a mandar a sus, vamos a decir, a sus curas, para que enseñaran en estas casas de estudio. Por eso inicialmente a las universidades, que llaman universitas, justamente, eh, justamente tenían esa ideología, ¿no? Sobre todo el curso de teología era dictado por párrocos, por obispos inclusive. Luego, cada universidad empezó a ver esto con un poquito de recelo y buscó la autonomía de la, de lo que es de lo que es la Iglesia Católica, ¿no? Y justamente esta autonomía era en justamente otorgar los grados, en aquel entonces el grado de bachiller, a sus egresantes según la conveniencia de ellos, según la conveniencia de la universidad, y ya no según lo que impartía la Iglesia Católica, ¿no? Tantos maestros y estudiantes gozaban de un privilegio, el privilegio clerical, por lo cual no podían ser arrestados bajo ninguna circunstancia, ¿no? Pero, es decir, ese privilegio era de que, vamos a decirlo así, tenían lo que se le conoce actualmente como un, no podían ser arrestados así cometieran un delito, porque eran universitarios.
estaban protegidos por la Iglesia Católica, ¿no? Estaban protegidos por la Iglesia. Tenían inmunidad, lo que se conoce ahorita como inmunidad. No tenían una inmunidad por ser estudiantes y profesores de una universidad. Luego, las universidades buscan como digo, una autonomía y este privilegio lo van perdiendo poco a poco. Y ahora sí pueden ser arrestados, correcto, eran justamente, ya podían ser juzgados, ya no tenían ese privilegio. La mayoría de estos estudiantes eran de la parte aristocrática de la monarquía de aquella época, pero para el ingreso a la universidad. Pero luego la iglesia, al ser ya excluida la iglesia católica, no del todo, pero sí una gran parte de lo que es su autoridad o su hegemonía en las universidades empezaron a recibir estudiantes, vamos a decirlo, de la clase media, como artesanos, como mercaderes, los cuales se les daba una pensión un poco más baja con respecto a los demás para que ingresen, para que puedan acceder a, esta, a la universidad y con un pago menor con respecto a los monarcas de aquel entonces, y ya tenían más estudiantes. Esto lo hicieron porque ya empezó la crisis en Europa y ya no había muchos estudiantes ricos, ¿no? Porque empezaron a bajar sus ingresos, ¿no? Por la crisis en sí. Entonces ya empezaron a recibir otro tipo de estudiantes, vamos a decirlo así, de una clase social es un poco más baja. En realidad eran los mismos de la clase alta, solo que ya, como le digo, estaban quedándose con menos dinero de aquel entonces por la crisis que llevaban, ¿no? Y algunos que estaban resurgiendo, como los artesanos y mercaderes principalmente. Los hijos de militares, de aquel entonces los caballeros, también ingresaban a la universidad, ¿no? De una edad muy temprana, en este caso, entre los 15 años, un promedio de edad que nunca entraban, ¿no? Una vez que tú entrabas a la universidad y según ibas avanzando, que era una edad promedio, como digo, los 15 años, ya entre los 24 o 25 años, recién tenías la edad suficiente y los años estudiados para poder obtener lo que se le conoce como una licenciatura, ¿no? Lo que actualmente es un título universitario, ¿no? En aquella época se llamaba una licenciatura y tú podías ya estudiar para lo que se le conoce como un doctorado, ¿no? Un doctorado. Y si querías ser maestro para enseñar, tenías que hacer, en este caso, una maestría se llamaba aquel entonces. Actualmente, maestría primero se hace, luego se hace doctorado, pero en aquel entonces el doctorado y la maestría podían estar separados, ¿no? Uno no conllevaba al otro. La filosofía medieval. Para entrar acá, chicos, tenemos que entender de que el curso de filosofía se enseñaba principalmente en las universidades, pero ya dejó de perder ese nombre propiamente dicho y se enseñaba teología principalmente. Esta filosofía partida como teología tuvo tres corrientes principales en esta época medieval de los universidades. Se enseñó el pensamiento de la patrística, la filosofía aristotélica y sobre todo por último tenemos a lo que es, ¿está? La escolástica. En el caso de la retórica, la patrística, esto fue implantado por justamente eh, netamente la Iglesia Católica, específicamente por los padres apostólicos de la Iglesia, y esto resumía o sintetizaba la doctrina cristiana de aquel entonces. La patrística estaba fundamentada de que Dios era el artífice de todo y que su obra de Dios era propiamente dicha la universidad en sí, la universidad era obra de Dios y que obraba los poderes justamente en bienestar bueno, a favor del bien y en contra del mal. Eso es lo que buscaba ellos, ¿no? A ver, vamos a ver aquí que uno de los objetivos era facilitar en estas universidades el estudio de lo que es la religión católica principalmente, ¿no? La enseñanza cristiana. Luego tenemos el estudio aristotélico, eh, es decir, se estudiaba Aristóteles, no Aristóteles estaba ahí estudiando, no, se estudiaba la filosofía que Aristóteles había impartido,
y específicamente de las fuentes filosofales, de las fuentes de la filosofía principalmente, ¿no? La filosofía clásica y justamente las tres religiones más importantes del mundo o fueron una de las fuentes importantes para este estudio aristotélico, ¿no? Las religiones de aquella época, el cristianismo, el judaísmo y el islamismo eran las más importantes de esta época, y junto a la filosofía clásica o grecolatina se instauró este estudio aristotélico. El filósofo griego Aristóteles justamente da a conocer, se da muchas obras y son conocidas en esta época en Europa, en esta etapa universitaria. Se volvió a estudiar Aristóteles, no se estudiaba Aristóteles hace ya cerca de 2 siglos. Se vuelve a estudiar Aristóteles en universidades eh, y este estudio o revaloración de esta filosofía aristotélica se da, se da de forma prácticamente unánime en todas las universidades. Dos principales autores o gestores de esta difusión de la filosofía aristotélica fueron los filósofos Averroes y Avicena, que difundieron en toda Europa este conocimiento, este tipo vamos a indicar, de reivindicación de lo que decía Aristóteles, ¿no? Aristóteles hablaba principalmente de todo lo que es la razón, ¿ok? No tomaba muy en cuenta a Dios. Entonces, Aristóteles se basaba más que todo en la razón y en la lógica, inclusive. Y, y por ello, y por ello, la Iglesia Católica hacía lo posible de que esta revaloración de Aristóteles no vaya a una magnitud muy grande, ¿no? Logrando inclusive hacer persecuciones a estos filósofos, ¿no? A Berrios y a Vicente, para que dejaran de difundir este tipo de pensamiento aristotélico, lo cual dejaba a Dios como un segundo plano. Lo nombraba así, pero no lo nombraba como algo principal, sino como algo secundario. Más que todo, primaba la razón antes que la religión en este pensamiento aristotélico. Eh, la Universidad de París fue justamente partícipe de esto, de ello, y justamente con la introducción del idioma latín, y se estudió mucho mejor a estas obras. La escolástica viene a ser la tercera filosofía instaurada en esta época también, y la escolástica viene a buscar la conciliación entre la filosofía de la petrárquica y de la Iglesia Católica y con la filosofía de lo que es la filosofía aristotélica. Es decir, la escolástica buscaba la unificación de estas dos filosofías, ¿no? Fue una corriente teológica principalmente dominante en esta época, después después de que la aristotélica y la petrárquica un poco decayeran, y fue justamente el párroco, el dominico Santo Tomás de Aquino, el impulsor de ello. Él nombraba también a Aristóteles, pero también impartía con respecto a la Iglesia Católica. En resumen, la escolástica buscaba la unión de estas dos filosofías, buscaba justamente un punto intermedio entre ellas dos. Eh, Su máximo representante, como les indico, fue Tomás de Aquino, también llamado el doctor Angélico. Bueno, era de Italia, principalmente comenzó en la Universidad de Bolonia, también estuvo en París y en Oxford, pero principalmente fue en Bolonia lo que hizo estas obras de ello, ¿no? La idea más perfecta, lo que se le conoce dentro de esta ello, ¿no? Eh, ¿Por qué? Porque hablaba que Dios era la idea más perfecta. ¿Se dan cuenta en esta frase, la idea más perfecta? Se habla de tanto de la razón de la idea y a Dios como es perfecto, ¿no? Dios es perfecto, pero lo consideran como una idea, ¿no? O un pensamiento, ¿no? Entonces habla tanto de la razón como de la religión en sí, en esa pequeña frase, la idea más perfecta. Dios es la idea más perfecta, la existencia de Dios es la idea más perfecta. ¿Okay? Entonces, ese rasgo es justamente característico de esta filosofía escolástica. Muy bien, vayamos a lo que es la
los problemas para terminar, ¿ya? Dice la universidad medieval, acá, estuvo ligada al saber intelectual. Sin embargo, no, no debemos olvidar el papel fundamental que ha tenido para nuestra institución sus logros en los conocimientos. ¿Qué, qué es lo qué es lo que impulsó, acá dicen esta pregunta, que fue de la Universidad de San Marcos, en el año 2004, dice, una universidad medieval estuvo íntimamente ligada al saber intelectual, sin embargo, no debemos olvidar el papel fundamental que ha tenido para nuestra institución sus logros en lo concerniente a o los o la. Dice acá la A, beneficio para los alumnos, elaboración de doctrinas políticas, reglamentación por pago de la gente, los exámenes de admisión y la autonomía universitaria. ¿Cuál es el beneficio que dio las universidades medievales para las universidades actuales? ¿No? ¿Qué es lo que justamente logró? Inicialmente estaba subyugada por lo que es la Iglesia Católica y luego buscó su independencia o su autonomía, como se conoce, para que cada universidad fuera una fuente de saber propia y que buscara su propia investigación. Actualmente. Entonces acá la respuesta es la letra E, la autonomía universitaria. Ese es un beneficio o el papel fundamental que jugaron estas dos universidades medievales. Recuerden que inicialmente estaba bajo el mando de la Iglesia Católica. Ahora tiene una autonomía media. En la pregunta 2 dice, ¿durante qué periodo o época se difundieron las universidades? ¿No? En la edad, ¿qué edad? ¿Cómo se llamaba la edad? A ver si pasamos al comienzo, ¿no? Recuerden que estamos hablando, ¿no? El ambiente medieval, ¿no? Es un ambiente medieval, universitario medieval, o sea, la edad media. A este tiene también otro nombre. Tiene otro nombre, ¿sí? La edad media, la baja edad media, luego la alta edad media, y esto se da justamente en la edad media. Ahora, ¿qué término está asociado a la edad media? La antigüedad clásica, el renacimiento, la edad moderna, el siglo de las luces, ¿no? Es el medioevo. El medioevo, la edad media, es justamente es la época en la cual se da este surgimiento de las universidades. Pregunta número 3. Los intelectuales cristianos de los primeros siglos de la Edad Media se caracterizaron por, bueno, se dice intelectuales cristianos porque recuerden que al comienzo la Iglesia Católica tenía hegemonía sobre estas universidades. Entonces, por eso se llaman los intelectuales cristianos. Entonces, los intelectuales cristianos, o sea, estaban hablando de los profesores, de los docentes y también de los estudiantes en sí, ¿no? Intelectuales, más que todo estudiantes, más que docentes, era lo de esta época. ¿Por qué se caracterizaron? Mantener vivo el conocimiento Sería la A. clásico. Mantener vivo el conocimiento clásico. Bueno, si hablaran del conocimiento cristiano, podría ser. Puede ser la A por el momento. Crear nuevas áreas de conocimiento. No, esto se hace cuando la universidad es autónoma. O sea, Creo que es buscan la D, profe. la C, elaborar nuevas teorías No, sobre la orígenes. D. La La D, D. enseñar a las escuelas monásticas y catedráticas y difundir la filosofía aristotélica. ¿Me dicen la D? ¿La Sí, D? profe, creo que sí. Enseñar en escuelas monásticas y catedralísticas. Mantener vivo el Mm. conocimiento clásico y difundir la filosofía O también aristotélica. puede ser la E, difundir la filosofía aristotélica. En este caso, los intelectuales cristianos, al comienzo sí bien era de la... A ver, vamos a darle sentido, porque parece que no hay sentido en esta pregunta. Vamos
buscar, en este caso, este examen de admisión. Mm. Enseñar en escuelas monásticas y catedralicias, ya que él, acá indica, San Marcos mismo indica esto, en el examen de admisión 2004-2, dice acá que la respuesta es la letra D, enseñar en escuelas monásticas y catedralísticas, ya que era el pensamiento inicial instaurada por la Iglesia Católica. Por lo tanto, la letra D es la respuesta a Sí, a esta pregunta. vale. Ok. Bueno, un poquito confusa la pregunta, pero bueno. 4. La Universidad Europea, la más antigua fue, bueno, les mencioné cuál fue la La B. primera, la letra B, la Universidad de Bolonia, en Italia. La segunda fue la de Francia, la Sorbona, y la tercera fue la de Oxford, la cual da origen a Cambridge. En el caso de España es la de Salamanca, ¿no? 5. Universidad reconocida de manera oficial en el año 1200 por el rey Felipe Augusto. La Universidad de París. Bolonia, Salamanca, Salerno, Montepiero, Valencia. 1200 por el rey Felipe Augusto. Mm, aquí creo que hay un error. Hay un Felipe error, Augusto, profe, porque es la de París, así si no me es, Felipe equivoco. Augusto es la de París, exactamente. Acá está. En el año 1200 reconoce, es reconocido a la Universidad de París o la Sorbona. Entonces acá Profe, y es, nomás ponemos la opción F y ya nuestra respuesta. ajá, sí, vamos a poner acá F. Universidad de París, más conocido como la Sorbona. Esa sería la respuesta. Montpellier no, Valencia no, Italia, Salerno en Italia, Bolonia en Italia, Salamanca es la de España. En 6. En Italia fue fundada la Universidad de Salerno. Salerno, donde se desarrolló los estudios de medicina. Aunque puede ser también la Universidad de Bolonia, porque Bolonia también fue, ¿no? Pero en este caso no hay, ¿no? Toulouse está en Inglaterra, Salamanca en España, Montpellier está en Francia y Valencia está en España, ¿no? La única que de Italia, Salerno. Y si hubiera estado otra italiana como Bolonia, también sería correcto, porque también se enseñaba medicina. Profe,
creo que no salió en la 6 Bolonia, porque en la 7 sí sale, porque es Bolonia. Que para Ujú. mí es la respuesta de la 7 es Bolonia. Muy bien, Yailton. Dice acá, 7. Durante la Edad Media, las universidades cobran gran importancia, destacando la Universidad de primera universidad especializada en Derecho. La primera universidad especializada en Derecho es, ah, a ver, esta pregunta, si bien el derecho, a ver, vamos a ver acá, Profesor, sería a la B. Boloña, ¿no? Sí, profe, Bolonia. Ujú. Tuvo gran influencia, obtuvo gran parte de las autoridades, profesores faltaban a clase, comenzaron escuela de leyes, ajá, de la Universidad de Boloña, la mejor escuela de leyes, sí, derecho, y además fue la primera. Correcto, la Universidad de Boloña. Muy bien, Thais, también, muy bien, Yailton, Universidad de Boloña. Actualmente, una de las mejores universidades de derecho, ¿saben cuál es? La Universidad de Oxford. Es una Y, de las ajá. mejores, la Universidad de Oxford. Si no me equivoco, en el Es 2022 Boloña llegó a también, ser la pero mejor. ahora Oxford le gana más a Boloña, ¿no? Pero en realidad las dos son muy buenas, pero Boloña se centra en el derecho romano, mientras que Oxford se centra en el derecho inglés, ¿no? Propiamente derecho anglosajón, que se llama, ¿no? Sí, son dos tipos de derechos. Ambas son buenas, les diré. Por ejemplo, el Perú utiliza más que todo el modelo de Boloña, ¿no? Oxford no. ¿Cómo es esto, no? Hay que demostrar la inocencia, eres culpable hasta que se demuestre tu inocencia. En cambio, en la otra parecer eres inocente hasta que se demuestre que eres culpable. Son dos formas de ver la justicia, ¿no? ¿Cuál creen que sea mejor, no? ¿Eres culpable hasta que se demuestre que eres inocente o eres inocente hasta que se demuestre que eres culpable? ¿No? Son dos filosofías Profe, distintas. ¿Mm? a mi parecer, las dos serían igual, porque, o sea, si tú eres inocente, hasta que demuestres ser inocente, te van a tratar como culpable, ¿no? Entonces, y si eres culpable, ya cuando lo demuestres, ya, o sea, es lo mismo. Yo creo que hay Claro, pero discrepancia en los son dos dos. derechos distintos. Cada uno, Boloña, al igual que en el Perú, se tiene que demostrar que eres culpable. En cambio, en Oxford y lo que es inglés y Estados Unidos, eh, no, es al revés, ¿no? Entonces, tener en cuenta eso. Por eso son formas distintas de ver el derecho, ¿no? ¿Okay? Boloña, por estar en Italia, el derecho romano específicamente. El derecho inglés es distinto al derecho romano. 8. Las primeras universidades surgen en la etapa feudal. ¿En qué país? ¿Cuál fue la primera? Italia, creo, La de profe. en Francia. Boloña, Italia, ¿no? De Muy bien. Bolonia, Italia. Ah, Sí, muy bien, muy bien. Yailton. País también, muy bien. 9. Entre los requisitos para ser estudiante de una universidad medieval se encontraba provenir de una Saber familia hablar y noble, escribir latín. podría ser, sí, aspirar a un cargo público, tener vínculos con la iglesia, saber hablar y La D, escribir profe. latín, pagar una dote, no necesariamente, pero provenir de una familia noble era uno de los requisitos para ser estudiante. Luego ya con la crisis se fue bajando, como se dice, la de ello, y también, chicos, la E específicamente era una pensión, ¿no? ¿No? La E podría ser si es que no estuviera la A. Principalmente era por una familia noble, obviamente que pagaban. Y 10, la obra Leyenda Dorada es una compilación de relatos reunidos por Arzobispo de Génova, que a mediados del siglo XII fue uno de los libros más leídos durante la Edad Media y hoy existen más de 1 millar de ejemplares en ello, ¿no? A ver, la obra La A, Leyenda creo. Dorada es una compilación de relatos reunidos por, si no me equivoco, La A, es Santiago de Bornilla. Santiago de Bornilla. Arzobispo de Génova. Es, a ver, este personaje, si no me equivoco, creo que sí es de Génova. Sí, Santiago de la Vorágine. Sí, Santiago de la Vorágine.
Santiago de la Vorágine. No me equivoco, está acá, en esta época de la Santo Tomás de Aquino, ¿no? Santiago de la Vorágine, no me equivoco, está dentro de, acá en la separata. Creo que sí lo vi por acá. No, eso ya es una pregunta un poquito más específica del tema. Ya, Santiago de la Vorágine, bueno, Santo Tomás de Aquino habla de la escolástica principalmente, pero Santiago de la Vorágine es el que reúne y llegó a ser arzobispo de Geno. Muy bien, la tarea específicamente son estas 4 preguntas, más que todo investigar, algunas cosas que sí están en la separata propiamente dicho, pero con más detalle lo pueden investigar en la época medieval, no actualmente. Por ejemplo, la pregunta 4 es ¿cómo obtienes el grado de bachiller? ¿Sí? Actualmente, y al igual que en la antigüedad, vamos a decirlo así, solamente con terminar los estudios, ¿sí? De esa manera se obtenía el grado, pero también había otro requisito, no solamente terminar los estudios, había que hacer otra cosa para justamente obtener el grado de bachiller. Y en este cuadro que van a completar, chicos, este cuadro es para completar justamente, es un esquema en investigar justamente que habla de la literatura medieval, principal artífice de lo que se enseñaba en esta parte en esta época de las universidades. ¿Ah? Muchos de ellos son los cantares y, como les digo, investigar ello para que poder rellenar este cuadro, ¿ah? Que trata justamente de la época medieval de las universidades. ¿Ah? Sí, también le sacas foto, está ahí, muy bien. Lo repletas, lo sacas foto y lo Profe, mandas. ¿lo puedo hacer digital? Sí, también, no hay ningún problema. La cosa que envíen la foto al grupo de sociales, ¿sí? Están metidos en el grupo de sociales, Pero, ¿no? profe, una pregunta. ¿Hay algo necesario que tengamos que copiar o nomás puedes hacerlo por No, digital puedes como yo hice? pegar la separata, ahí está con ello. Y estas preguntas, bueno, sí, lo que tendrás que escribir en tu cuaderno, en tu hoja, ¿no? O digital, como tú quieras. Ya lo pegas ya tú en tu cuaderno, Ah, ya, profe. ¿no? No, no hay problema en eso. ¿Ya? Ok. Bueno, chicos, entonces, a ver, voy a tomar la asistencia. Ya está. Listo. Ok, chicos, así quedamos entonces.